Hermanos, muchas gracias por, por los saludos, gracias por la invitación también para estar con ustedes. Siempre es muy grato eh, y nos sentimos como en familia, ¿cierto? No solo en la familia espiritual, sino como familia, lazos muy cercanos, así que estamos tan agradecidos al Señor por eso. Y qué bueno poder juntarnos para escudriñar la palabra. Eh, Cuán bien nos hace la palabra del Señor, nos hace muy bien. Así que cuando estamos cansaditos, desanimados, hay que retomar fuerza, retomar el ánimo y estar prestos para escuchar lo lo que Dios nos quiere mostrar, como hemos orado también, que podamos ser no solamente oidores, eh, como había aquellos atenienses, ¿se acuerdan? Que tenían comezón de oír, deseo de oír solamente, cosas nuevas, nuevas doctrinas, cosas fascinantes, que no seamos de eso, sino que lo que el Señor nos muestre, lo podamos poner por obra, lo podamos atesorar y podamos desear que la palabra cambie, modifique nuestras vidas, nuestros conceptos, nuestras esperanzas que sean renovadas. Y todo esto es lo que produce la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz. Por supuesto, cuando tenemos que tomar parte, siempre pensamos en qué será lo mejor para poder enseñar al pueblo de Dios, siempre pensando en la edificación y también pensando en aquellos que aún no son salvos, que puedan estar escuchando. Pero como somos tan torpes, necesitamos siempre la dirección del Santo Espíritu y el Espíritu no se equivoca. Así que confiamos plenamente en la dirección del Señor, en lo que vamos a ver. Apocalipsis capítulo 17. Solo a modo de introducción vamos a leer algunos versículos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Capítulo 19, versículo 1. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Muy bien, apreciados hermanos y hermanas, esto que hemos leído acá tiene que ver con los juicios de Dios. Y a mí me gustaría que pudiéramos ver algo de los juicios de Dios, pero pensando en lo que hemos leído en el capítulo 19, donde dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. No quisiera que nos enfocáramos tanto en la esencia de los juicios, sino que nos enfocáramos en cómo es Dios en su carácter, incluso para aplicar juicio. Se ha hablado de que son justos y verdaderos. Y vemos entonces cómo allí en el capítulo 17, uno de los ángeles que estaba derramando la ira de Dios le dice a Juan que le mostrará el juicio o le mostrará la sentencia. Ahora, si atrasamos un poquito el capítulo 16, Apocalipsis 16, versículo 5, dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras,
el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y el versículo 7 dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y ¿sabes qué, hermanos? Me encanta leer esto en el libro de Apocalipsis. En un libro, en un contexto que es de juicio, resuenan estas palabras como una convicción para el creyente de que lo que está por venir es justo, de lo que está por venir está dentro de los designios de Dios, que aplica sus juicios con justicia y con verdad. Y esto da una completa paz al corazón del creyente. Esto da una completa certeza, una convicción plena de que nuestro Dios es un Dios veraz, es un Dios justo, es un Dios bueno en gran manera. Entonces, ¿qué manera de leer un libro de juicio pensando en que el que lo aplica es justo y es verdadero? Y esto es maravilloso. Ahora, vamos a resaltar una y otra vez el hecho de que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Apreciados oyentes, hermanos y alguna persona que está entre nosotros que aún no sea salvo, es importante entender que Dios en su justicia no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero ¿sabe qué? Que antes de emitir juicio, Dios ha sido paciente, pero no solo ha sido paciente, sino que, como dice la Escritura, la paciencia de nuestro Dios es para salvación, es para salvación. Y vemos acá que esa paciencia de Dios no es una paciencia que se quede esperando de brazos cruzados, no es ese concepto de paciencia. Cuando entendemos la paciencia de Dios, es una paciencia que busca al pecador para salvarle a tiempo. Y estos textos que hemos leído nos hablan precisamente de la paciencia y la veracidad de Dios. Dios es veraz porque Él habla con verdad. ¿Y cómo uno entiende que Dios es veraz? ¿Cómo uno entiende que Dios habla con verdad? Bueno, porque lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Cuando dice aquí que sus juicios son verdaderos, lo que está evidenciando es que lo que Dios había avisado antes, lo que Dios había anunciado antes, es verdad y se cumple. Por eso dice que sus juicios son verdaderos. No solo son justos, no solo es lo que requiere dentro de la justicia de Dios, lo que se requiere hacer, eso es justo, pero también nos habla de que es verdad. ¿Por qué? Porque Dios en su paciencia, desde los tiempos antiguos, desde el principio, está avisando, está informando de que viene un juicio sobre el mal, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero al mismo tiempo está anunciando y está informando la solución o la puerta de escape, la salida de ese juicio, la salvación, el evangelio de salvación. Y eso lo encontramos desde Edén. En Edén está el juicio de Dios impartido, pero también está la solución para ser librado o para que la justicia de Dios sea aplicada y el pecador sea absuelto delante de su presencia. Y eso lo encontramos en las Escrituras desde principio a fin. Y cuando llegamos ya al fin, en Apocalipsis, lo que nos dice es, mirando atrás, mirando desde el principio y en todos los tiempos, y dice, los juicios de Dios son verdaderos. O sea, lo que ha dicho Dios a través de los tiempos
se cumple, se cumple. Y eso es lo que encontramos acá. Y por lo tanto, es hermoso entender esta paciencia de Dios que es para salvación. Dios quiere la salvación del ser humano. Dios quiere la salvación del que está perdido en sus pecados. Y Dios busca y procura al pecador para que pueda entender. Y esa obra la hace el Espíritu Santo hasta el día de hoy. El Espíritu Santo convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, cuando dice en Apocalipsis que los juicios de Dios son justos y verdaderos, hermanos, con toda confianza podemos estar tranquilos. Que Dios no va a actuar con una ira descontrolada, sino que va a actuar cuando sea el tiempo, cuando Él en su justicia lo estipula, cuando Él en su verdad va a manifestar que lo que Él había dicho lo va a cumplir y lo que Dios dice se cumple. Por eso, Él no tendrá por inocente al culpable. Es necesario que venga el juicio, pero también Dios ha mostrado paciencia y misericordia al enviar a Cristo para tomar nuestro lugar y darnos la salida, la solución al problema de nuestros pecados que nos condenan. Muy bien, entonces esto a modo de introducción. Por lo tanto, vemos aquí esta revelación que mientras Dios es paciente, buscando al pecador para salvarle, le habla con verdad, para que el juicio no le sorprenda sin haber oído. Cuando vamos a ver los ejemplos de juicio, que probablemente vamos a ver algunos ejemplos, siempre, siempre, siempre Dios avisó antes de emitir un juicio. Entonces Dios habla con verdad. ¿Para qué? Para que el juicio no le sorprenda sin haber oído al pecador. Y es por eso que cada persona necesita escuchar el evangelio. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora, aún así el hombre no tiene excusa delante de Dios. Dios ha hablado por las cosas creadas, ha hablado a la conciencia del ser humano e incluso habla por las experiencias de vida que Él mismo permite dentro de su soberanía. Y Él habla al ser humano y habla con verdad. Él es verdadero. Él habla con verdad acerca del pecado. Él habla con verdad sobre las consecuencias eternas del pecado. Habla con verdad acerca de la solución para el problema del pecado. Dios no le engaña cuando le dice que la solución está en Cristo. Dios no le engaña al hombre cuando le dice, ven a Cristo para que seas salvo. Él habla con verdad. Él habla con verdad sobre esa horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, los que rechazan a Jesucristo. Porque no queda más sacrificio por los pecados. No hay más ofrenda por los pecados. Solo Cristo. Y por lo tanto, Él habla con verdad sobre esa necesidad urgente que tiene el ser humano de recibir al Señor Jesús por la fe como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto, Dios lo habla con verdad. Dios no engaña a nadie. No es un artilugio y un artificio para que amarrar a una persona a una religión y entonces se le cuenta una historia para que esa persona quede ahí amarrada a una religión. Este no es Dios. Eso pueden hacerlo las religiones, pero Dios no. Dios habla con verdad y muestra a Cristo como la única solución para el pecador. Entonces aprendemos que la verdad es un aspecto que es indispensable en el carácter de Dios. Dios es verdad, es la verdad. Y cuando pensamos en la manifestación de Dios de manera física en Cristo, en la persona de Cristo, el Señor Jesucristo es esa manifestación de la verdad. Él dice, yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Cristo es la manifestación física, visible de la verdad de Dios. Cuando dice la Escritura, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, en Cristo tenemos esa plenitud de la deidad de Dios. Muy bien, entonces tenemos este carácter del Señor, este carácter de Dios, su carácter que se manifiesta en paciencia para buscar al pecador, su carácter que se manifiesta en verdad, en justicia, y ese es Dios, ese es nuestro Dios. Y tenemos que aprender a conocerlo en las Escrituras. Ahora, esta paciencia de Dios, que es para salvación, no solo se alimenta de su verdad, sino que también se sustenta o se alimenta de su misericordia, de su gracia. Todos estos atributos de Dios van en favor de nosotros. Cuando pensamos en esas palabras, misericordia, gracia, verdad, son palabras que encontramos en las Escrituras abundantemente. Misericordia, verdad y gracia. Y estas palabras son inseparables en el texto bíblico, vienen juntitas generalmente. Cuando pensamos, por ejemplo, en misericordia y verdad, se usan mayormente en el Antiguo Testamento, y podemos entenderla de esa manera. La misericordia es ese carácter de Dios que busca perdonar, que beneficia al ser humano, pero cuando lo contrastamos con la verdad, cuando vemos misericordia y verdad, mientras que esa misericordia perdona, mientras que esa misericordia beneficia, por otro lado está la verdad. Y la verdad nos habla de su palabra, que es perdurable, de los juicios inquebrantables de Dios. Entonces, lo que hace la verdad es mantener la justicia. Esto es una de las funciones de la verdad de Dios, es mantener la justicia de Dios. Y entre la verdad y la misericordia está ese equilibrio perfecto. No hay más misericordia que verdad. O sea, Dios no va a pisotear su palabra, no va a desechar lo que él ha dicho por ser más misericordioso. No, hay un equilibrio en eso. Dios va a aplicar su palabra, su verdad, y la va a aplicar con misericordia, pero en un equilibrio perfecto. Y por eso no podemos hablar de que Dios va, como dicen muchas personas, al final va a perdonar o va a pasar por alto a todas las personas cuando mueren, y no importa lo que hayan hecho, pero como Dios es misericordioso, los va a llevar al cielo, no importando lo que hayan hecho. Hay personas que piensan así, hay religiones que enseñan esto, que enseñan que, claro, los más malos, los que han hecho pecados más terribles, esos probablemente van al infierno, pero los que cometieron pecados que no amerita tanto alarde, tanta complicación, son pecados como hacemos todos, entonces Dios va a pasar por alto eso y los va a llevar al cielo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. ¿Sabe lo que pasa con esos pensamientos? Que están poniendo la misericordia y la gracia de Dios por acá arriba, pisoteando el juicio, la justicia de Dios, pisoteando la verdad de Dios, pisoteando la palabra de Dios, menospreciando la palabra de Dios. Ahora, Dios no actúa así. Dios es equilibrado en su carácter. Él es 100% misericordioso y es 100% verdad. Por lo tanto, Él cumple sus juicios, Él cumple su palabra, pero con justicia. Con justicia. Y eso es importante entenderlo, hermanos. El amor de Dios no pisotea la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios actúa con amor hacia el pecador. Cuando leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, y dice ahí: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y entonces ahí tenemos aplicada la verdad de la palabra de Dios cumplida, el juicio sobre el Cordero, el juicio sobre el inocente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios aplica sus juicios con justicia, con verdad. Él cumple lo que ha dicho. Pero también vemos actuando la misericordia de Dios. Las dos cosas están ahí. ¿Cómo actúa la misericordia, la gracia de Dios hacia nosotros? Bueno, en que nosotros, no mereciéndolo, nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces ahí vemos el equilibrio, hermanos, el equilibrio de quién es Dios, cómo Dios actúa, y tenemos que aprender a conocer a Dios de esa manera. Hay una palabra hermosa en Proverbios 16:6 que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Bueno, ¿cómo se corrige el pecado entonces? Se necesita un equilibrio entre la verdad y la misericordia. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Un perfecto equilibrio entre la misericordia de Dios y la verdad aplicada, la verdad cumplida, los juicios de Dios o la palabra de Dios cumplida. Y tenemos entonces misericordia, verdad, pero hay otra palabra que tiene que es gracia, gracia. Y la gracia lo hemos explicado en muchas ocasiones, hemos hablado varias veces de la gracia, porque la gracia, se habla de la gracia más que nada en el contexto de la redención, de la salvación, pero en el contexto de la culpa, la misericordia de Dios es esa compasión hacia los que están en desgracia, o que por su condición espiritual no pueden hacer nada ni merecen nada bueno. Y la misericordia trata al hombre como un ser miserable. Dios nos tiene mucha paciencia, benevolencia. A pesar de merecer un castigo severo, Dios retarda su juicio, sus castigos, y extiende su mano para prestar auxilio. Y entonces aparece aquí la gracia aplicada, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios lo que hace es tratar al hombre como culpable. La gracia de Dios nos muestra que somos merecedores del juicio, que somos merecedores del castigo eterno, pero Dios no quiere eso para nosotros. Y por eso la gracia se menciona en el contexto de la culpa. Todos hemos pecado y por lo tanto todos merecemos la muerte. Pero nuestra pena, la pena de muerte, fue abolida o pagada, cancelada con el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Ahora, todo esto que hemos dicho, hermanos, es para que podamos entender cómo Dios actúa, cómo es el carácter de Dios cuando aplica juicio. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Cuántas personas no le han preguntado a usted: oiga, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto y esto? ¿Cómo contesta usted a eso? ¿Cómo le contesta usted? Y por eso es que tenemos que aprender a conocer el carácter de Dios, cómo es nuestro Dios. También nos va a ayudar cuando tengamos que
entender circunstancias en nuestra vida o en la vida de otras personas, poder entender el contexto y poder entender que Dios está obrando conforme a su carácter, Dios está permitiendo conforme a quién es Él y cómo actúa Él. Ahora vamos a ver algunos juicios. Estas porciones vienen de un estudio personal que tiene que ver con los juicios de Dios anunciados por los ángeles o por seres angelicales. Es interesante porque hay varios juicios en las escrituras que eran anunciados, fueron anunciados por seres angelicales o fueron emitidos por seres angelicales, como hemos leído en Apocalipsis 17. Los ángeles son los que son portavoces, ellos van y dicen, he aquí el tiempo se ha cumplido, los juicios de Dios se han de derramar. Entonces, esto es muy interesante. Dios les usa a los seres angelicales para poder anunciar sus juicios. El primer juicio emitido está en Génesis. En Génesis podemos leer capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21. Y dice allí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué tenemos acá? El Señor los echa fuera del huerto y esto implica que los expulsó de la posesión que ellos tenían por gracia. Notemos eso. Ellos tenían una posición por gracia. Dios les había puesto en aquel huerto, Dios les había dado todas las cosas, Dios le había hecho a Adán administrador y representante de Dios en la tierra para administrar todas las cosas de Dios que Dios había creado, y eso lo tenían por gracia de Dios. Ahora, ellos incurren en pecado. Adán como representante es nombrado como el que pecó. Entonces incurren en pecado y Dios los expulsa, los echa fuera del huerto. Y lo primero que notamos es que ellos pierden esa posición o esa bendición de gracia. Los expulsó de la posición que tenían por gracia, de aquel lugar que era su tesoro, era su herencia, donde tenían plena comunión con Dios. Todo eso lo tenían ahí. Tenían una relación con Dios, personal, diaria, directa. Pero la idea de echar significa expatriar. También significa divorciar. Y ambas cosas sucedieron. Ambas cosas sucedieron. Los echó, los expatrió. Hubo un divorcio, hubo una ruptura. Entonces la pérdida del ser humano fue incalculable. No la podemos medir, no la podemos cuantificar lo que sucedió ahí en el huerto. El pecado produjo eso. Hubo una ruptura, un divorcio con el Creador. Y por tal motivo, ya el hombre no podía estar en el lugar de privilegio y de comunión con el Señor.
perdió eso. Ahora, están los querubines acá. Y los querubines aquí son los testigos del juicio de Dios. Ellos están ahí como testigos del juicio de Dios. Y para guardar que el juicio de Dios se cumpla y no sea quebrantado. Ahí están los querubines entonces. Ellos testifican que Dios es veraz. Ellos están testificando allí que Dios es justo y ellos velan porque el juicio de Dios sea llevado a cabo. Entonces leemos: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que antes que Dios llegara a emitir este juicio contra el hombre, ya le había advertido. Y esto es lo que quiero que entendamos una y otra vez, que los juicios de Dios son justos y verdaderos, porque Dios había avisado antes. Por lo tanto, cuando se cumplen, uno puede decir son verdaderos. No sé si se entiende esa idea de que son verdaderos. Nosotros, ¿cómo sabemos que una persona nos ha dicho la verdad? Bueno, porque lo que nos ha dicho anteriormente se cumplió o era tal como nos dijo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ah, era verdad lo que me dijiste. Sí, era verdad. Se cumplió tal como me habías dicho. Y entonces así también cuando vemos los juicios de Dios, el ser humano va a decir, oh, era verdad lo que dijo Dios. Era verdad lo que había dicho Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con el ser humano pecador? Que cuando se dé cuenta, cuando se da cuenta que el juicio de Dios era verdad, ya es muy tarde. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Creerle a Dios cuando habla. No esperar a que Dios, a confirmar que lo que Dios decía era verdad. No espere a eso. Lo que Dios dice es verdad, créalo. No espere. El ser humano juega con fuego. Cuando quiere esperar a ver si lo que Dios dice será, juega con fuego el ser humano. Mire, esto pasa en todo ámbito, para el creyente también. ¿Sabe qué pasa con el creyente, con nosotros? Tenemos tanta advertencia en la palabra de Dios, tanta advertencia en la palabra de Dios para vivir vidas justas, piadosas, en santidad, en progreso espiritual, en progreso en madurez, sin enredarnos en el mundo, y toda la advertencia que tiene la palabra de Dios para nuestro bien. Y a veces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, quizás esto no me aplica a mí. Y entonces empezamos a jugar con fuego, empezamos como a ser permisivos y a hacer cosas que no convienen. Y entonces cuando viene la disciplina, cuando viene el resultado por nuestra desobediencia, entonces decimos, oh, Dios tenía razón. La palabra tenía razón. Pero ya es tarde. Entonces, ¿qué es lo que el consejo? Es que entendamos que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Por lo tanto, debemos creerlo 100%. Por cierto, eso es fe. Eso es fe. Fe es creer que lo que Dios dice es la verdad y se cumple. Aunque yo no lo entienda, se cumple. Y por lo tanto demanda de mi obediencia, demanda de mi confianza, demanda de mí creerlo de todo mi corazón y obedecerlo. Así que bueno, están ahí esos querubines como testigos. Dios había advertido acerca de la desobediencia. Génesis 2:16, mandó Jehová diciendo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, o que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué habrá dicho Adán? ¿Qué habrá dicho Eva? ¿Qué habrán pensado? ¿Será que era tan así? Satanás les mete la duda y le dice, no, si no es tan así, sino que en realidad lo que van es a saber lo que Dios sabe, van a conocer lo que Dios conoce. Y empieza la duda, ¿será que lo que Dios dijo es así tal cual como lo dijo? Bueno, lo descubrieron muy tarde, cuando Dios aplica el juicio. Pero Dios advirtió. Él advirtió que la transgresión traería separación, que traería pérdida, que traería divorcio con Dios a causa del pecado. Y podemos pensar, hermanos, por un momento, en todo el tiempo de gracia, en todo el tiempo de comunión entre Dios y el hombre. El Señor le da a Adán todos los animales, le da una tarea que, como cuando uno le asigna una labor a un compañero, ¿verdad? Y Adán tuvo el privilegio de darle nombre a todo animal. Dios le asigna esa labor. Dios está compartiendo su creación con Adán. Lo hace administrador o señor de todo lo que Dios ha creado. ¿Qué compañerismo ese? ¿Qué compañerismo? ¿Qué comunión? Y luego en su compasión y en su amor por el hombre, al verlo sin una compañera, amorosamente Dios trae una mujer a Adán para que fuera su ayuda idónea en la administración de los bienes de Dios. El Señor habla al hombre como a un amigo, al cual le debe, ese amigo le debe a Dios, le debe fidelidad, le debe respeto reverente. Eso es lo que Dios le debía a su creador, a su Dios. Y la expresión práctica de ese respeto reverente era la obediencia. Hermanos, aprendamos eso. La expresión práctica de que amamos a Dios, de que reverenciamos a Dios, de que le respetamos, es que le obedecemos. Cuando le obedecemos, estamos manifestando compañerismo con Dios. Estamos manifestando una comunión con Dios. La obediencia. Y Dios le dio una señal de obediencia a Adán, pero Adán transgredió. Adán pecó contra Dios. Y en consecuencia entró el pecado en el mundo y con ello la separación, el divorcio entre Dios, el Dios santo, y el hombre pecador. Ahora, cuando Adán había pecado, el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él siempre buscó al hombre, siempre. Y hasta el día de hoy, Dios busca al hombre. ¿Dónde estás tú? Siempre quiso tener una plena comunión y amistad con el hombre. Pero el pecado produjo separación. Ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles allí del huerto. Y es un momento muy triste, es como si un hijo abofeteara y escupiera el rostro de su padre y ya no puede llamarle padre. Y se esconde de la vergüenza. Y el padre amoroso quiere ir y tener una conversación con su hijo para hacerlo entrar en razón, para aplicar su justicia, para llevarlo a un estado nuevamente de comunión. El hombre se esconde. El hombre se esconde. Oyeron su voz en el huerto como tantas veces, pero esta vez tuvieron miedo, se escondieron. El tiempo de gracia y comunión se había roto. Y Dios tiene que emitir su justo juicio que antes había advertido. Pero antes de sacarlos de su presencia y del huerto, Dios maravillosamente intercede con un acto de justicia misericordiosa. Un animal indefenso tiene que morir para cubrir el cuerpo desnudo de ellos. Y su desnudez ahora es evidencia de su pecado.
Y Dios cubre ese pecado con la piel de un animal para luego sellar la sentencia de muerte espiritual con la expulsión o separación de él. Y entonces es cuando leemos en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y este árbol simboliza el hecho de que la vida del hombre no es algo que está inherente en su naturaleza física, sino que viene como don de Dios. Y en ese sentido la vida implica o requiere compañerismo con Dios. Si no, no es vida. Así como la muerte significa la ruptura de ese compañerismo o esa comunión rota. Eso es lo que implica muerte. Vida, por el contrario, requiere, implica comunión, compañerismo con Dios. Y es por eso que los que están sin Cristo están muertos en delitos y pecados. Para que tengan vida necesitan venir a Cristo y recibirle como Señor y Salvador de su alma. Muy bien, rapidito vamos a ver otro juicio emitido por seres angelicales, por ángeles. Cuando avanzamos en el texto en Génesis, llegamos a Génesis 19. En Génesis 19 tenemos allí el relato del juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 1, Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora, versículo 12. Dice allí: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? El Señor le ha declarado a Abraham el juicio que va a llevar a cabo. Eso está en el capítulo 18. Y el motivo del juicio es a causa del clamor por el pecado de estas ciudades. El clamor contra Sodoma y Gomorra, dice ahí en el capítulo 18, versículo 20, dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bien, entonces el Señor le declara a Abraham lo que va a hacer, el juicio que va a llevar a cabo. El motivo de ese juicio es a causa del clamor por el pecado de estas ciudades. Ahora, hasta el momento Dios no le había revelado nada a Abraham sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero en el relato del capítulo 18, el Señor considera importante que Abraham estuviese enterado de sus planes, que tuviera un conocimiento adecuado de un Dios que no se apresura a castigar ciegamente. Mire qué hermoso es que Dios le muestra a Abraham cómo es él, cómo es su carácter, cómo actúa en sus juicios. El Señor quiere que Abraham le conozca así. Miren, ¿qué hubiera pasado si Dios, que podía hacerlo, llega y emite el juicio y listo? Y Abraham entonces ve los juicios de Dios aplicados ahí y no entiende por qué, los motivos, las razones. El Señor quiso compartir esto con Abraham, para que Abraham le conociera. Y hermanos, en el progreso de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos ir conociendo a Dios, cómo es Él, cómo actúa Él, cómo es su carácter. Necesitamos crecer
en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos eso. Entonces, dice aquí donde hemos leído, descenderé ahora y veré. Eso es lo que dice el capítulo 18, versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Me quise detener un poquito en esta expresión. Descenderé ahora y veré. ¿Sabe qué nos dice eso? Que Dios no ejerce sus juicios sin examinar con cuidado los hechos. Él habla de descender para evidenciar el pecado. Y la misma idea está ahí en Génesis 6. Antes que Dios manifestara la necesidad de eliminar su creación de sobre la faz de la tierra por el diluvio, allí dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nadie se lo contó. Él lo vio. Vio Jehová. Y ahora dice aquí, descenderé ahora y veré. Esa es la idea de constatar, evidenciar. Y eso es lo que implica ese acto de ver. Implica un análisis. Implica buscar, considerar, contemplar, descubrir, discernir, entender, examinar. Implica también visitar. Veré. Pero esta revelación del Señor a Abraham es maravilloso porque además sería un estímulo personal para el patriarca Abraham. Sería un estímulo para él porque él no solo aprendería a conocer a Dios de esta manera, sino que él enseñaría esto a sus descendencias, a sus hijos. Su influencia sería ejercida sobre sus propios hijos y por todas las generaciones. El Señor declara esto. Dice en el versículo 18, capítulo 18, versículo, bueno, el 17 podemos leerlo. El Señor dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira, hermano, qué necesario es aprender a conocer a Dios de esta manera, porque entonces vamos a poder enseñarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos cómo Dios es, cómo Dios actúa. Él es paciente, es misericordioso, es lleno de gracia, pero no tendrá por inocente al culpable. Dios tiene que emitir sus juicios, pero sus juicios son justos, sus juicios son verdaderos porque Él avisa antes y también da la solución para no caer en el juicio, para ser librado del juicio. Este es nuestro Dios. Y cuando aprendamos a conocerlo así, vamos a poder enseñarle a las generaciones de cómo es nuestro Dios. Y esto el Señor sabía que Abraham lo iba a hacer. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Y mira lo que dice, que guarden el camino de Jehová. ¿Y cómo es el camino de Jehová? Haciendo justicia y juicio. Entonces, cuando aprendemos a conocer a Dios, vamos a poder vivir vidas de acuerdo al carácter del Señor. Ese es uno de los propósitos hermosos de la vida del creyente. Que Cristo cada vez se manifieste más en nosotros. Que podamos vivir en caminos de justicia, caminos rectos delante del Señor.
Y eso es posible en la medida que le conocemos cada vez más. Entonces, cuando el Señor le revela a Abraham su juicio sobre las ciudades, lo hace en el contexto de su promesa. Él está hablando acerca de su promesa, de una descendencia, de un pueblo que ya Dios en su soberanía había apartado de antemano. Y con esto el Señor le mostraba a Abraham su deseo de que su descendencia fuera santificada, fuera apartada del resto de las naciones. Y de su descendencia espiritual, lo mismo, que fuera apartada de los pecadores. Y eso somos nosotros, la iglesia del Señor. Cuando pensamos en que somos hijos de Abraham por la fe. Así decía, le explicaba el Señor a los judíos. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Pero si fueran hijos de Abraham, aplicarían fe. Me creerían a mí, hijos por fe. Muy bien, entonces está ahí Abraham delante del Señor. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y Abraham comienza esa famosa intercesión por su sobrino Lot y las promesas, las personas de aquellas ciudades, ¿verdad? Que según Abraham también eran justas. Y entonces su petición no va dirigida a los ángeles, su petición va al Señor. En este punto los dos ángeles ya se habían ido de camino a Sodoma y el Señor se ha quedado con Abraham. Y los ángeles tienen ese ministerio de llevar a cabo lo que Dios ha ordenado. Los juicios de Dios anunciados o emitidos por medio de sus seres angelicales. Ellos son servidores disciplinados, obedientes, fieles. Pero pensamos en Lot. ¿Había conocido Lot a Dios de esta manera? Parece que no. Tiene que pasar por la experiencia del juicio para entender quién es Dios y cómo actúa Dios. Lot vivía en Sodoma. Él estaba en el lugar equivocado a causa de una decisión equivocada. Él mira la llanura y ve que era de riego para sus ganados y dice, para allá voy yo. Él decidió por los ojos. Entonces dice que Lot escogió para sí toda aquella llanura, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ahí está Lot. Ahora hemos leído, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. En el versículo 20, sigo en el capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Qué es este clamor? ¿De quién es este clamor? No se nos dice con certeza. Supuestamente de los que han sufrido bajo los residentes malvados y depravados de esas ciudades. O quizás también de aquellos que, aunque no hayan sido víctimas, pero se sienten ofendidos por la inmoralidad de aquellas personas. Nos gustaría pensar que aquel clamor provenía también de Lot, del justo Lot, como dice Pedro, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Quizás este clamor provenía de él, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Quizás este clamor subía a Dios del corazón de Lot. No lo sabemos. Pero Dios actúa en base al clamor a causa de la maldad, a causa del pecado, a causa de la inmoralidad. Hermanos y hermanas, necesitamos preguntarnos, ¿somos indiferentes al pecado o clamamos a Dios por la realidad en la cual estamos viviendo?
En Apocalipsis 6 se menciona ahí en el versículo 9 cuando el Señor se abre el quinto sello y ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Y ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran de la tierra. Oh, hermanos, necesitamos clamar. Necesitamos presentarnos delante de Dios para evidenciar el pecado, para evidenciar la maldad. Necesitamos rogar a Dios que nos ayude a vivir en santidad en medio de un mundo lleno de corrupción. Porque nuestro Dios es Dios que obra con justicia y con verdad. Aprendamos a confiar en este Dios, apreciados hermanos, y vivir en este mundo quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, en nuestra relación con los hombres, representando correctamente a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra. Muchas gracias, hermanos. Perdónenme, he pasado unos 3-4 minutos. Que el Señor bendiga su palabra.